Bien, estamos con el ex congresista Carlos Raffo, quien está siendo acusado, como sabemos, de recibir dinero de Vladimiro Montesinos. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias, Jaime. Bueno, vamos de frente al grano. Aquí lo que está ocurriendo es que hay tres testimonios que lo involucran o lo señalan, ¿no? El de María Angélica Arce, la secretaria de Montesinos, que afirma que le entregó ella misma dinero para la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori. Humberto Rosas, el jefe formal, digamos, del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, que le preparó un sobre, dice él, con $50.000 para usted, también para la propia campaña, por orden de Vladimiro Montesinos. Bueno, y el propio Montesinos, como hemos visto el otro día, quien me parece que ha dicho que le habría dado hasta más de $500.000. La cifra va subiendo paulatinamente, ¿no? Comenzó con 150.000 el primer año que me acusaron y ya estamos en $500.000. Y seguirá subiendo, me imagino. $100.000 dice para el cierre de la campaña de la primera vuelta, $100.000 para el cierre de la segunda vuelta, $50.000 para el espectáculo y logística de una cena de gala en Palacio de Gobierno para el expresidente Yamil Maguad, $30.000 para cada mitin en provincia, $50.000 para que Humberto Rosas le entregó como, dice que como mínimo entonces fueron $500.000. Así es. Ahora, todo esto, bueno, hay la coincidencia de los tres testimonios, de alguna forma, y por otro lado el hecho de que efectivamente las campañas se financiaban desde el SIN, entonces es bastante verosímil la acusación. A ver, en realidad ya a estas alturas del proceso son dos testimonios, porque Rosas Bonuccelli abiertamente en la confrontación dijo que no le constaba. Y hubo una contradicción abierta y muy rara ese día, porque él verbalmente decía, no me consta, yo no he visto, y es más, los titulares ese día de RPP, Canal N, Rosas confirma que preparó un sobre para Raffo, pero él mismo dijo ante la sala de que no le constaba. Ya la jueza lo ajustó y lo obligó a decir la palabra me ratifico, a pesar de que en su texto decía que no se ratificaba, pero en todo caso un testimonio contradictorio en la misma sala que se anula. Entonces, en realidad ya a estas alturas del partido quedan dos testimonios, el de Montesinos y su secretaria, que como yo lo he dicho claramente no es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es la persona que le manejaba la agenda de corrupción y de manejos indebidos a Vladimiro Montesinos. Y esos dos testimonios fundamentados en la historia que ellos cuentan, no hay un solo elemento que diga y que respalde, como debería ser, dos testimonios claramente de parte, porque obviamente no son los testimonios de un policía que vio, de un periodista o de un testigo, digamos, referencial, que no tenga nada que ver. Son dos testimonios de los principales involucrados, como yo lo digo en simple, de la banda de Montesinos, hacia una persona que trabajaba en Palacio de Gobierno, y creo que tú eres un periodista que siguió de cerca esos hechos, y yo recuerdo mucho que tú desde aquí contabas que entre Palacio y el CIN había una guerra a muerte, había un equipo que era el de Keiko, donde yo estaba, que libraba una guerra a muerte con Vladimiro Montesinos, que se vio intensificada cuando Fujimori lo destituye, ¿no? Y ahí ya hubo toda una confrontación, esa es otra historia. Pero eso fue después sí, claro, de la segunda vuelta, ¿no? Sí. Pero esto estamos hablando de los meses anteriores, digamos, o las semanas anteriores. Te quiero contar una cosa. Yo estuve, mi primera entrevista en televisión la di contigo, en vivo, porque antes hice un reportaje para Panorama Grabado. Yo estuve acá aproximadamente en julio del 2002, cuando aparecí y me presenté por primera vez como vocero de Alberto Fujimori. Yo operaba ya mediáticamente para Fujimori, todos los periodistas lo sabían, pero yo salí de detrás de cámara adelante el 2002. Y Montesinos me acusó recién en diciembre del 2002. Él dijo, señor juez, me acabo de acordar que ese señor, y yo he estado en esta mesa en ese momento, hace casi 10 años, diciendo que Fujimori era Fujimori y Montesinos era Montesinos, tratando de romper el paradigma del fujimontesinismo, diciendo que Montesinos era un miserable traidor. ¿No? Me has escuchado decir eso años, yo he defendido, digamos, y he tratado de romper esa idea de que eran gemelos y de que los dos eran corresponsables de todo. Y es a partir de esa salida que Montesinos dice, señor juez, me acabo de acordar que ese señor que me está acusando, yo le he dado $150.000, pero que comenzó con $150.000. Hasta ese momento, hasta el día que yo vine a sentarme aquí a dar la cara como vocero de Fujimori, yo no tenía ninguna acusación, yo no había ido nunca al Poder Judicial. Y yo salí a defender a Fujimori con la vehemencia y casi demencia que todos me comentan, porque no tenía rabo de paja. ¿Qué persona que se sabe culpable
que ha recibido dinero de Montesinos va a venir y jugársela en esos tiempos tan difíciles por Fujimori? Pero era ¿no? dinero no para usted personalmente, digamos, usted no era objeto de compra como fueron algunos congresistas, por ejemplo, ni tampoco fue usted candidato que recibió plata de dinero de Montesinos para su propia campaña, sino para la campaña del propio presidente Fujimori, y el SIN daba la plata para esas cosas. Entonces es perfectamente lógico dentro de la mecánica, dentro de la manera como estaba organizado, digamos, el gobierno, que así fuese. Yo no estoy acusado de haber recibido plata de Perú 2000 que le dio el SIN, ¿no? Porque yo era un tercero, yo era un proveedor, yo no era un dirigente, no era un congresista, yo era un proveedor en ese tiempo. No. Yo no estoy acusado de eso, ese no es el cargo. El cargo es que a mí Montesinos me dio plata en la mano. Ese es el punto. Pero para la campaña. Exacto. Pero el cargo es recibió dinero de Porque usted Montesinos. era encargado de organizar los mítines. Claro, porque bajo el criterio de recibir la plata de Perú 2000 es un delito, pues estarían procesados, serían cómplices primarios en peculado todos los proveedores de Perú 2000. Y eso es absurdo. O sea, el responsable del manejo de los fondos de una campaña es el partido político. Si el partido político mañana va, compra afiches, pelotas, movilidades, tú no puedes poner a los proveedores de cómplices. Es más, y aquí hay un tema que es vital y que tu audiencia que entiende esto se va a dar cuenta con este detallito que te voy a contar lo absurdo que es este proceso. Tú mismo lo estás diciendo, a mí me acusan de haber recibido dinero de Perú 2000 que provenía de fondos del Estado. Pero ¿cuál es la tipificación que a mí me pone? Porque eran los únicos dineros que se manejaban, no eran los que venían del SIN. ¿Cuál es? No, yo entiendo que hay un proceso y hay empresas que sí dieron a la campaña de Perú 2000. Es evidente a la luz de los acontecimientos y lo revelado a los años que también venía dinero del SIN. Pero ¿cómo vas a discriminar pues de dónde venía un dinero y de dónde venía el otro? A mí me pagaba Perú 2000, pero permíteme... ¿Quién le paga? Perú 2000, pero permíteme... ¿Quién en Perú 2000? Perú 2000 tenía, yo coordinaba directamente con el presidente de la República, igual que lo hacía en mis spots del Estado. En el caso del Estado él me decía... ¿El presidente le daba la plata? No. El presidente me decía, revisaba mis trabajos, mis presupuestos, con él negociaba, y él me decía, gire su factura al MTC. ¿No? Comuníquese con el secretario general, yo estoy mandando su presupuesto el revisado. Ministerio de Transportes. Cuando eran los spots del Estado, eran spots de carreteras, spots de terrorismo a la PCM. Y en el caso de Perú 2000 era muy parecido, pero me dijo, ok, la gente de Perú 2000, los dirigentes de Perú 2000, van a hacerse cargo de cubrir estos gastos. Y en este caso, no era facturar a Perú 2000 o como un ministerio y hacer un trámite de 30 a 60 días, sino que era, como habitualmente en una campaña electoral, que Perú 2000 nos abonaba. ¿Y nos abonaba dónde? En mi propia oficina. ¿Qué gerente general cobra facturas? ¿Qué gerente general sabe quién es el mensajero que fue a abonar la factura a su local? A estas alturas del partido yo le tomaría una foto y me tomaría una foto con la persona que llevó el dinero, si sabía que me iba a pasar esto. Pero por Dios, ¿qué gerente general? Y yo que viajaba todo el día con Fujimori, ¿qué voy a saber exactamente cuál es el DNI, el nombre y el apellido de un emisario de Perú 2000? ¿No? Decía, gente de Perú 2000 va a decir, incluso yo podía hasta pensar que los que llevaban el dinero podían ser los mismos donantes de Perú 2000. Y esos donantes en una campaña electoral, la mayor cantidad de veces, guardan reserva de su identidad. Entonces yo como proveedor no tenía pues la potestad de ser investigador de los fondos porque a mí me está pagando un partido. Pero permíteme regresar al punto de la tipificación un segundo. Está claro que a mí me acusan de haber recibido dinero de la campaña electoral. ¿Pero de qué me acusan? Cómplice primario en el delito de peculado. Cómplice primario es aquel que participe en el delito y sin su participación este delito no se hubiera podido cometer, porque es cómplice primario. ¿Cuál es el delito? Peculado. El robo del dinero del Estado. ¿En qué momento de todas las acusaciones que se me ha dicho a mí que yo he ayudado a Montesinos a robar esa plata? Cómplice es el que actúa en el momento del delito. ¿Cuál es el delito? El robo del dinero del Estado. ¿Por qué, Dios mío, me acusan de cómplice de peculado? Me deberían acusar de recibir dinero. O sea que Momón se roba un banco, al día siguiente va, se compra un meche, y el vendedor del meche es cómplice primario en delito de robo del banco. Así de absurda es esta acusación, Jaime. No tiene pies ni cabeza. Y yo... En el careo con Montesinos a usted lo sacaron de la sala en determinado momento. Me expulsaron por mal comportamiento. ¿Y cuál fue el mal comportamiento? Decirle a Montesinos que yo no había tocado un solo dólar de su dinero sucio. La jueza me llamó la atención. No, digo, bla, bla, bla. Ya, no, ese fue el primer aviso. El segundo aviso y el tercer aviso fue cuando le dije, sus acusaciones se basan en puro bla, bla, bla. ¿No? Y la jueza dijo, usted está irrespetando la sala, fuera.
Me votaron por decir bla, bla, bla. Por decir coloquialmente, sus acusaciones son pura palabrería. ¿Y por qué eran pura palabrería? Porque no tienen ningún contenido, porque no tienen sustento, porque son absolutamente falsas, porque son solo palabras, porque no existe una sola prueba que la sustente, porque solo existe la palabra de un delincuente, el corrupto más grande de la historia de este país y su secretaria. ¿Me puedo ir preso por la palabra de Vladimiro Montesinos? ¿Por qué no le creen a Montesinos cuando dice que Humala lo ayudó desde Locumba a huir en el Carisma? ¿Por qué no le creen a Montesinos cuando dice que Fujimori no tuvo que ver nada en Barrios Altos y La Cantuta? ¿Y por qué sí le creen a Montesinos cuando me acusa a mí? ¿Por qué esa doble moral? ¿No? ¿Por qué le creen cuando les conviene y no le creen cuando les conviene? Esta es una defensa. Yo estoy en una maratón de 2 meses, ininterrumpida. Estoy agotado, sinceramente, tratando de demostrar mi inocencia. Tratando desesperadamente de demostrar mi inocencia. Y en un Estado de Derecho no es así, Jaime. Debería demostrarse su culpabilidad. Bien, Carlos Raffo, muchas gracias por su participación. No, gracias por la oportunidad, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una nota de Renzo Macel sobre lo que está ocurriendo en Bolivia.